Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias, en donde, pues en este espacio hemos hablado mucho y a través de distintas voces, de posturas, de opiniones sobre la iniciativa al Poder Judicial, una iniciativa de reforma al Poder Judicial enviada por el presidente de la República. El pasado día 5 de febrero se están llevando a cabo diálogos nacionales con este tema y una apertura para robustecer esta iniciativa de reforma. Hay dudas, por supuesto, no solo en la manera de robustecerla, sino infodemia, hay que decirlo, alrededor de lo que implica y lo que no implica esta iniciativa. Hay preocupación de que a los trabajadores del Poder Judicial se les eliminen sus derechos laborales con esta iniciativa de reforma. Agradezco muchísimo a la ministra Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos acompaña aquí esta tarde en Fórmula Noticias. Bienvenida, ministra, ¿cómo está? Juan, me da mucho gusto saludarle a usted y a sus televidentes en esta tarde para que platiquemos e informemos a su público sobre el tema de la reforma al Poder Judicial Federal. Pues está esta preocupación. La reforma, esta iniciativa, al aprobarse, eliminaría derechos laborales a los trabajadores del Poder Judicial, ministra. Mire, el pasado 5 de febrero, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la iniciativa de reforma al Poder Judicial Federal, una iniciativa amplia, ambiciosa, que pretende responder al diagnóstico sobre la falta de justicia en México, sobre la justicia que no llega a toda la población o solo llega a la población que tiene los recursos para pagar un abogado, para poder contratar un despacho de abogados, pero no llega a la población que realmente está necesitando justicia. O bien que la justicia es elitista o que se vende. Todo este diagnóstico que conocemos y que se ha hecho a través de diferentes entrevistas, diferentes consultas, esta iniciativa responde justamente a ese mandato de la ciudadanía de reformar el Poder Judicial Federal. Ahora bien, el pasado jueves se iniciaron los diálogos nacionales, como usted bien lo comenta a su auditorio, sobre qué vamos a hacer con la reforma al Poder Judicial, y afortunadamente existe disposición por la Junta de Coordinación Política, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para escuchar las diferentes voces sobre este tema. Y en ese sentido acudimos los 11 ministros y ministras en un primer encuentro después de año y medio, donde no ha habido diálogo con los otros dos poderes. Finalmente, el pasado jueves se da el primer acercamiento a iniciativa de la Jucopo. Así es. En este acercamiento se plantearon diferentes posturas de los 11 ministras y ministros, todos ellos posturas importantes, todas ellas sin duda alguna propuestas que tienen visiones distintas. Yo presenté una propuesta de reforma al Poder Judicial Federal que contiene fundamentalmente 7 puntos. Pero contestando antes de iniciar con esto a su pregunta sobre si se van a respetar los derechos laborales del personal del Poder Judicial Federal, la respuesta es sí. Sí. Hay un ¿No están artículo, no están en riesgo, y hay un artículo 10º transitorio de la iniciativa del presidente. Esta iniciativa toca 16 artículos constitucionales y 11 transitorios. Uno de ellos, en un artículo transitorio, señala claramente, el 10º transitorio, que los derechos laborales se respetarán de todas las más de 50,000 trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial Federal. Estos están ya a salvo desde el saque, es decir, desde la iniciativa presidencial. Sí. Ahora bien, ¿qué nos preocupa, Juan? Nos preocupa los derechos adquiridos de jueces y magistrados, que también debieran respetarse, y estos no están en la iniciativa. Y una de las propuestas que yo estoy haciendo es que esta sustitución que se va a hacer de jueces y magistrados se haga en forma progresiva, en forma sucesiva, en forma escalonada, para que los jueces y magistrados que hoy están puedan continuar y solo se den la elección popular en las vacantes. Entonces, si el legislativo, como tiene previsto, dictaminar en el próximo mes de agosto la iniciativa, la subiría al pleno de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Esta se queda pendiente para ser votada en la siguiente legislatura, que entra el 1 de septiembre, la 66 legislatura. Se vota esa en caso de que haya reforma constitucional, que yo creo que es inminente, esta reforma constitucional,
La primera elección sería en el mes de marzo de 2025. Esto para dar espacio en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero de adecuar los marcos normativos de las leyes secundarias, leyes generales, a esta iniciativa de reforma constitucional. El planteamiento que yo hago es que la elección sea el 23 de marzo, domingo 23 de marzo, y en ella se elijan por voto popular todos los integrantes de la Corte. La Corte se disminuye de 11 a 9. También los 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y 300 vacantes que habrá para ese momento en una proyección, o 350, sí, se elijan por voto popular. A los 3 años, sí, se elijan otro tanto, 300 vacantes por voto popular, y así sucesivamente cada 3 años hasta concluir con el 100% de todos los jueces y magistrados del país por elección, por voto en las urnas, que fue el mandato de la ciudadanía el pasado 2 de junio. Así es, entonces, que sea de manera paulatina a través de las vacantes. Pues si no podría, dígame si es una barbaridad, ministra, si no podría repetirse un poco lo que sucedió con la Suprema Corte de Justicia de la Nación en época de Ernesto Zedillo, que de un día para otro se pillaron a los ministros. Efectivamente, sin embargo, en aquel momento no se tocaron a jueces y magistrados. No, nada más ministros. Ahora estamos hablando de una sustitución progresiva de jueces y magistrados solamente en aquellas vacantes. Así es, vacantes. Pero hay alguna preocupación. Entonces, con esto primero se protege los derechos adquiridos de los jueces y magistrados, que es nuestra preocupación, es mi preocupación, porque son personas que han llegado a través de toda una carrera judicial. Es decir, se han preparado, han pasado años, han pasado concursos de oposición y finalmente han ido escalando en esta que es la carrera judicial, de oficial judicial, actuario, secretario, juez, magistrado. Y entonces tratar de proteger todo ese conocimiento que hoy existe de estos expedientes técnicos. Imagínense nada más, Juan, que anualmente el Consejo de la Judicatura, es decir, los jueces y magistrados federales, resuelven cerca de 1.500.000 amparos anualmente. Entonces, tiene que hacer esta sucesión progresiva para implementar la reforma al Poder Judicial Federal. Otro de los aspectos que me parece importante señalar es, ¿se acordará usted de la reforma penal? Usted que es de familia de abogados, la reforma al sistema adversarial tardó cerca de 8 años en poderse implementar a nivel federal y local. Ahora bien, el sistema laboral, la reforma laboral lleva 5 años y todavía no acabamos de implementarla. Tenemos en puerta el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que está iniciando el día de hoy. En el Congreso se dio inicio a esta implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. También el tema del sistema anticorrupción. Es decir, todas las reformas legales que hemos tenido históricamente en nuestro país llevan un proceso de gradualidad. Esta no puede ser la excepción. Llevar un proceso de gradualidad, que es lo que estoy proponiendo ante la mesa directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales. El jueves pasado usted lo presentó, me parece, en el Diálogo Nacional para la Reforma del Poder Judicial. Ministra, creo que se nos acaba el tiempo, pero ¿está usted de acuerdo entonces en que sean elegidos a través del voto popular, por lo que me dice, ministros, magistrados, jueces de manera paulatina a través de las vacancias? Necesita una reforma el Poder Judicial. ¿Considera usted que se ha excedido en sus facultades el Poder Judicial en nuestro país, tal y como se ha señalado desde distintas tribunas, incluyendo la conferencia mañanera, que ha sido incluso hasta injerencista el Poder Judicial? En algunos aspectos sí, hemos excedido en las facultades y hemos hablado como Poder Judicial Federal en facultades que competen exclusivamente al Legislativo o al Ejecutivo. Sin embargo, hoy lo que se trata es de que esa justicia, que ha sido un reclamo popular, llegue hoy a todas las personas, sea una justicia nítida, transparente y que esté cercana a la gente. Hoy ese es el objetivo y en esa ruta estamos trabajando, Juan. Pues, ministra Yasmín Esquivel, le agradezco enormemente que nos haya acompañado aquí esta tarde en Fórmula Noticias y espero poder seguir conversando de este y otros temas con usted en el futuro muy próximo. Será un placer. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, ministra, que tenga muy buena tarde. Gracias a usted y a su equipo y a toda la gente que el día de hoy nos recibieron. Muy amables. Gracias, ministra.